Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Simón Calzadilla. Él es diputado electo ante la Asamblea Nacional por el Estado Aragua en representación de la Unidad y también secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido una vez más. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Venevisión y a ustedes. Muchísimos temas que tocar. Queríamos comenzar conversando un poco sobre el Parlamento Comunal Nacional que fue anunciado el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Entre otras cosas, él decía que este Parlamento buscará hacer contención a las intenciones de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Esos son malas reacciones de un terrible perdedor. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes escogieron a esos miembros de ese Parlamento Comunal? ¿Dónde se realizó esa elección de manera transparente? No, esos son funcionarios, militantes del PSUV, subordinados de ellos, que los ponen ahí para confundir al pueblo venezolano. Eso a partir del 5 de enero no tiene ninguna pertinencia, ni tendrá ninguna incidencia. Eso parece ser más reflejo de los conflictos internos del PSUV, donde hay gente muy nerviosa porque no sabe qué papel va a jugar a partir del 5 de enero, que una propuesta seria para el país. Yo creo que no le han dado correcta lectura a lo que pasó el 6 de diciembre. La gente está pidiendo todo lo contrario de lo que está haciendo el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Yo creo que esa exigencia de cambio tiene que ver en modificar la manera como se ha venido gobernando. Y esa manera de confrontación, descalificación, no solamente de la oposición. Estamos hablando de descalificar 7.700.000 venezolanos que votaron por una propuesta política apostando a que el gobierno iba a acatar de manera correcta esa decisión. Ahora, por reconocer los resultados no significa que la está acatando si paralelamente empiezan a hacer maniobras extraconstitucionales para desconocerla. Eso lo que está aumentando es el rechazo al gobierno, y de los 5 millones que pudieron todavía confiar y votar por ello, creo que están reduciéndose. Ahora, diputado, ¿es legal? ¿Este Parlamento puede legislar? ¿En materia de qué? Si las leyes están, su configuración, elaborar una ley en Venezuela está debidamente explícito en la Constitución venezolana. Eso no tiene ningún asidero. Ellos están reaccionando y creo que hay problemas internos que los obligan o que los hacen ante el radicalismo reaccionar de una manera que me imagino que un turista que está en Venezuela debe estar absolutamente sorprendido de esta cantidad de locuras que aquí están pasando debido a una mala reacción. Y eso yo le pido al pueblo venezolano que no pierda su sueño con eso. Esos son simple y llanamente así como alguien dijo que iba a ganar las elecciones como sea. Así como alguien dijo que iba a salir a la calle con el pueblo si perdía el proceso electoral y nada de eso ocurrió. Bueno, tampoco se moleste que a partir del 5 de enero nosotros nos vamos a instalar como manda la Constitución en la Asamblea Nacional y vamos a empezar a trabajar en función del bienestar de este país. Ahora, ¿cómo coexistir, diputado? Porque entre otras cosas, ayer se dijo que se iban a hacer espacios del hemiciclo para que exista el debate de este Parlamento Comunal Nacional. Pero es que el 5 de enero asume una nueva directiva que tendrá la responsabilidad de definir la utilidad o no de la sede del Parlamento. Eso no le corresponderá a lo que están ahorita. A partir del 5 de enero hay nuevas autoridades y tendremos que tomar las decisiones que se tengan que tomar para darle tranquilidad a este país y para que funcione correctamente según la Constitución y las leyes de nuestra nación. Diputado, ¿cómo interpretar? Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, entre otras cosas, dijo que se va a abrir una investigación para saber qué pasó con ese 1,5 millones de votos nulos que hubo en las elecciones del 6 de diciembre? Sorprendente. De verdad, Nicolás tiene una gran capacidad para sorprendernos. Es de una inconsistencia total. ¿Será que el presidente no le informaron que nosotros perdimos también, por ejemplo, en el estado de Guárico, las candidaturas por un margen de 100, 200 y 300 votos, y donde hay también una inmensa cantidad de votos nulos, y que tenemos en varias partes del país también candidatos que perdieron por pequeños margen y la cantidad de votos nulos es grande? Que al presidente no le han informado que en esos votos nulos están los llamados
que antes se llamaban voto en blanco, que una gente de repente votó por lista, no votó por los nominales, y esos votos nominales aparecen como nulos y son contabilizados como nulos. De todas maneras, le tocará al Consejo Nacional Electoral, cuya directiva es 5-4, podemos decir que son muy condescendientes con el gobierno, le explicarán al ciudadano presidente y le aclararán el error que lo están induciendo y que en vez de aclararle sus propios asesores, no lo están haciendo, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a tener mucho cuidado con eso. Yo creo que es válido revisar el por qué hay tantos votos nulos, pero no lo consideramos un fraude, sino un problema del sistema electoral venezolano. Ahora, diputado, ¿cuál va a ser la prioridad para esta nueva asamblea? Porque pareciera que a raíz de que el poder legislativo pasara a manos de la mesa de la Unidad Democrática o de la fuerza opositora, se exacerba la crisis política. Sin embargo, el venezolano, y lo demostró el 6 de diciembre con su voto, está buscando respuestas y soluciones sociales y económicas. Nosotros no vamos a llegar a la Asamblea Nacional para profundizar la crisis, sino para superarla y contribuir a ella. Y una de las razones fundamentales por qué este país está en crisis económicas y política y social tiene que ver por la ausencia de control desde la Asamblea Nacional, por la complicidad que hubo desde la fracción mayoritaria que controlaba el Parlamento con el Ejecutivo Nacional y todos los desmanes en materia financiera que se han dado. Nosotros desde la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero vamos a auditar las finanzas de este país. Nosotros tenemos que saber en qué se gastó tantos millones de dólares que ingresaron en los últimos años en este país y por qué después de un petróleo a más de $100 durante 7 años, hoy, el año que viene, no tenemos cómo pagar la deuda externa. No tenemos cómo pagar la deuda comercial. Más de 11.000 millones de dólares que este gobierno se comprometió en pagar en importaciones a través de Cadivi en el año 2013-2014, cuando el barril de petróleo todavía superaba los $90 y no los pagó. Y ahorita el presidente pregunta que por qué hay una conspiración internacional, que no le quieren dar crédito a Venezuela, que el riesgo país está creciendo. No va a crecer si se comprometió a pagar más de 11.000 millones de dólares con unas importaciones que llegaron, la certificó el CENIA, le correspondía cancelarla y no lo hizo. Le están cobrando los gobiernos de Uruguay, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, gobiernos amigos le están cobrando a este gobierno por mala paga, porque no paga los compromisos y eso está aumentando el riesgo país. El gobierno no le ha dicho claramente a los venezolanos que con unas reservas internacionales en 14.000 millones de dólares, las más bajas en los últimos 15 años, ¿cómo va a hacer para sufragar las importaciones de alimentos, ¿no? ¿Cómo va a hacer para sufragar las importaciones para que funcionen las plantas de alimentos que están paralizadas en este momento? Eso no se lo están explicando al país. Bueno, a nosotros nos toca desde el 5 de enero diagnosticar la situación económica y financiera de esta nación y exigirle al gobierno planes concretos para superar la crisis donde nos han sumergido. Porque este país, en vez de tener la inflación más alta del mundo, el retroceso económico peor del continente, deberíamos ser uno de los pioneros, los mejores a nivel mundial. ¿Por qué estamos así? Por un modelo equivocado, por un modelo de confrontación, por un modelo que administró las finanzas públicas de manera incorrecta, corrupta, oculta. Nadie sabe en qué se gastaron más de 250.000 millones de dólares administrados a través del FONDEN, Fondo Chino, Fondo Francisco de Miranda. Eso no se sabe. E inclusive muchas investigaciones que se iniciaron en la Asamblea Nacional fueron paralizadas porque los ministros y los involucrados eran compañeros del partido PSUV. Ese fracaso en la administración de las finanzas públicas del PSUV tiene que explicarse. Nosotros tenemos que diagnosticarla, exigir respuesta, exigir justicia y también que se rectifique de verdad. Ya es hora de cambiar el discurso de la confrontación y la descalificación y empezar a trabajar todos unidos en función de evitar una inestabilidad política tremenda en el año 2016 ante la reacción de un pueblo que cada vez se siente más defraudado por este gobierno. Diputado, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿este diagnóstico va a ir acompañado de medidas de emergencia, tomando en cuenta la situación del país? Pero es que este país tiene que declararse en emergencia, pero en una emergencia positiva, una emergencia donde el sector económico, los trabajadores, el sector gobierno, los poderes públicos, nos pongamos de acuerdo todos en cómo la vamos a enfrentar y la vamos a superar. Eso significa corregir
el presidente de la República no puede seguir poniendo o pirateando en la designación de ministros que no tienen el menor conocimiento del área donde los colocan. Aquí hay que empezar a agarrar a los mejores venezolanos y venezolanas más capacitados y especializados para que vayan a aportar a los ministerios, no para que vayan a vivir de los ministerios. Aquí hay que entender que los electos, los hombres y mujeres que representamos a un pueblo somos servidores públicos, que el jefe en una democracia es el pueblo y las instituciones el instrumento para administrar los recursos del Estado para su favorecimiento y no para el favorecimiento de un partido político específicamente, y que tengamos un liderazgo político que más que servidores públicos se creen dueños o monarcas de una nación. Ese es el mensaje de cambio que se dio el 6 de diciembre y los nuevos representantes ante la Asamblea Nacional tenemos claro que tenemos que darle una dimensión diferente al ejercicio público, a donde los jóvenes de este país puedan sentirse orgullosos del nuevo liderazgo y que trabajemos para unir, para concertar, para dialogar, para hacer de nuestro país un territorio donde los jóvenes de Venezuela y del mundo quieran realizar sus sueños. Eso viene y no hay manera de evitarlo porque es el mandato mayoritario de este pueblo que se vivió, que se experimentó y que se disfrutó el 6 de diciembre. Aquí ganamos todos y vamos a ganar en la próxima transformación de nuestro país que comienza el 5 de enero del 2016. Vamos a gobernar y a trabajar para toda Venezuela. Diputado, agradecido por su visita a Entrevista Venevisión. Simón Calzadilla, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional. Néstor, vuelvo contigo.